En realidad las coincidencias son mucho más raras de lo que suponemos. Por ejemplo, no es ninguna coincidencia que esté usted aquí si reflexionamos sobre ello. Ya he reflexionado. Es el destino. Todo lo marca el destino. La coincidencia no existe. Solo la ilusión de la coincidencia. Alguien que fuera auténticamente libre debería cuestionarse sus impulsos primarios. Cambiarlos. ¿Podemos cambiar el transcurso de los acontecimientos? Cualquier científico diría que no. Pero es propio del ser humano creer que su vida cumple una función, que sus acciones cambian los hechos. Divididos constantemente entre dos opciones de mierda. Coca-Cola o Pepsi. McDonald's o Burger King. Todo es parte de la misma mancha borrosa, ¿no? Solo que lo bastante desenfocada. Es la ilusión de la elección. Recibimos de ti atención y nos encanta que seas exigente. Por ello, Programa de Humanidades te da una calurosa bienvenida porque intuimos que, una vez más, podrás disfrutar de los contenidos de valor como una experiencia asombrosa. Desde la cordialidad, con afecto y respeto, y a su vez con ganas de zarandearte y clavarte el aguijón. Queremos subirte a una montaña rusa. Así que si buscas una noria, pues sepas de inmediato que no es el caso. Si prefieres un dulce gatito antes que el peligroso jaguar de cósmica piel, hay que reconocerlo. Esto no es para ti. Sin embargo, apelamos a tu curiosidad y a esa capacidad para reflexionar cuando las cosas se ponen en perspectiva, de manera objetiva y transparente. Pues bien, las cartas están sobre la mesa, al descubierto. ¡Empezamos! El miedo a la pérdida, un camino hacia el lado oscuro es. El apego a los celos conduce. La negra sombra de la codicia es. ¿Qué debo hacer, maestro Yoda? Aprender a liberarte de aquello que precisamente perder temes. Todos tienen algo en común. Son estrellas fugaces. Un espectacular momento de luz celestial, una efímera luz de la eternidad, y en un instante se van. ¿Quién determina el tiempo? ¿El azar? ¿Dios? ¿O nosotros mismos? ¿Tenemos libertad plena en nuestros actos? ¿O todo se reconstruye siguiendo un ciclo recurrente perpetuo en que seguimos las leyes de la naturaleza y somos esclavos del tiempo y el espacio? Apreciado oyente, permíteme preguntarte, ¿haces las cosas que te gustan, aquellas que consideras justas, con las que te sientes bien? ¿Sí? ¿Las cosas que sueles realizar en tu día a día son actividades desagradables que las desempeñas porque no tienes más remedio? ¿O cada gesto y acto provienen de la expresión de tu sentir interno? ¿Vas a decirme? ¿Vas a contarme? Sé honesto. De lo contrario, no funciona. El éxodo al alma es el éxodo a la quinta dimensión. Y desde ese espacio maravilloso es muy, muy, muy fácil vibrar.
Por consiguiente, antes de tal posibilidad, todavía se requieren de ciertos análisis, de cuestionamientos íntimos, para poder liberar las cadenas y los grilletes. Lo que haces, ¿lo haces por obligación? ¿Actúas siempre en dirección a lo políticamente correcto, cumpliendo las normas y las reglas y las leyes? Responde. Alcanzar tu intimidad mediante el abrazarse por dentro y obtener claridad interna, la convicción íntima, la conciliación con la esencia misma de tu ser íntimo y genuino. Esto nos encanta hacer. Éxodo Podcast no te va a decir qué hacer y qué no hacer. Esta decisión te pertenece únicamente a ti, a tu concepción de lo que significa el palpitar de la vida bajo la piel, esa especial manera de percibir la vida que brinca al mundo como el niño juguetón en el parque. Te damos la bienvenida, nos encanta abrirte las puertas, entrar es cosa tuya. El viaje continúa para que tengas todos los datos. ¿Sabe qué significa? Que hemos tocado techo. Que no podemos aspirar a más. Si considerases qué opciones te quedan, te enfrentarías a una verdad que no comprenderías. Que eres un esclavo, Neo. Que no has tomado ninguna decisión propia. Siempre has sido un prisionero. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión. Para tu mente. ¿Eso te ha pasado a ti? Oh, eso nos pasa a todos. Nos guste o no nos guste. También significa que debe permitirme errores ocasionales. La arrogancia y el miedo impiden que aprenda la lección más sencilla y más importante de todas. ¿Qué es? Que nada depende de usted. La Big Data es igual que un vampiro que te succiona la intimidad, te extirpa los datos, mientras te observa omnipresente desde distintos puntos para almacenar el historial de cuanto piensas, sientes, escribes, lees y haces en la gran ciudad. El detalle está en que para formalizar todos los procesos informáticos que los programadores que siguen la directriz de vigilar y controlar solicitan, además se completan otros procesos en paralelo que les sirven a la inteligencia artificial para alcanzar mayores resultados, y estos son datos desconocidos para los seres humanos que se quedan al margen, sin saber cuáles son o para qué los utiliza por propia elección. Tantos avances para tener a la población conectada no han servido para que las relaciones entre los seres humanos mejoren. No hay profundidad en las comunicaciones. Las mentiras se mezclan con las verdades y los emoticonos tienden a establecer conversaciones sin palabras. La cultura de la imagen se impone y los enlaces se acumulan con noticias y vídeos que nadie tiene el tiempo de ver, con el exceso de información que se produce a cada minuto en la red mundial. La tecnología nos ha hecho menos informados acerca de los grandes dilemas del ser humano, dado que abunda la tontería y las noticias falsas en la Internet. Antiguamente, cuando existía el testimonio de un ciudadano que denunciaba a una gran compañía
o denunciaba a un partido político, se lo intentaba desacreditar o ridiculizar, y el denunciante quedaba expuesto en la prensa o la televisión. Se lo ensuciaba, sacando a la luz algún detalle escabroso y turbio que pudiera distorsionar o poner en duda su acusación por haber mentido antes, en algún momento de su vida. Sin embargo, ahora, aunque sea inmaculada la persona y no tenga un solo elemento cuestionable en su biografía, fácilmente se crean engañosas publicaciones y comentarios y artículos que inundan la red, desplazando de la primera fila de los buscadores las noticias que protegen en favor del bien general. Es decir que, en la actualidad, la información sustituye al dinero. Si un ciudadano acusaba a una gran multinacional de envenenar un río y conseguía que otros vecinos denunciaran, todos se veían acorralados por los bufetes de los abogados del gigante que los inundaban de actos jurídicos que no se podían permitir por sus altos costes y la duración en el tiempo, algo que sí podía permitirse la corporación. Pero en nuestros días ni siquiera hacen falta las grandes firmas de abogados y los despachos jurídicos, tampoco las cortes de los tribunales. La credibilidad se ha trasladado a Internet. Las campañas de acoso y derribo son habituales, así como la censura de comentarios y la eliminación de perfiles y cuentas. Hoy, ni estamos más informados, ni tampoco somos más libres. Ni la verdad es lo que flota en la superficie que encabeza las listas, y tampoco es lo que aparece en los buscadores. El holograma del sistema se ha extendido hasta incluso penetrar la piel del ser humano. ¿Cómo se ha llegado a este punto trágico y dramático? Los ciudadanos dieron el poder a los políticos para que tomaran las decisiones, pero la autoridad para legislar y elegir las prioridades se olvidó de los principios humanistas. Eligieron darle prioridad a la codicia y el egoísmo, obteniendo de inmediato insensibilidad y mucha inhumanidad. Ningún partido político ha mencionado en sus campañas electorales de las últimas décadas qué haría respecto a temas como los extraterrestres o la manipulación genética y los ensayos climáticos. Si los gobiernos están para proteger a la población, no se entiende que permitan a las grandes corporaciones fabricar en sus territorios y laboratorios productos, incluso virus dañinos que, sabiendo son perjudiciales, pueden patentarse para fabricarse con impunidad y venderse para hacer negocio. Tampoco se entiende que permitan a las instituciones financieras abusar de sus clientes o mentir descaradamente, como lo hace constantemente la publicidad. Pero menos puede comprenderse que se obligue al pago del impuesto sobre el rendimiento del trabajo, que va en contra de toda lógica y regulación legal. Sin embargo, las ilusiones del sistema se han mantenido por décadas y salud y educación y cultura subvencionada han sido herramientas eficaces para someter y esclavizar a los seres humanos sin recursos ni oportunidades para defenderse del atropello. Los ciudadanos sometidos, asfixiadas sus almas, han educado
a sus descendientes sobre la normalidad del abuso y la costumbre de la presión autoritaria, enredando a hijos y nietos en la telaraña pegajosa para que el sistema siga devorando la humanidad de los ciudadanos. Si esta simple radiografía, evidente y exacta, es ampliamente conocida y la mayor parte de la población sabe perfectamente que no tiene sentido una democracia que pone a un presidente frente a un país que acatará las órdenes de organismos internacionales situados por encima de la estructura política, teniendo que obedecer las directrices de una élite que no ha sido elegida por la ciudadanía planetaria. ¿Qué pasará cuando esto, que ha venido sucediendo frente al mundo entero, se multiplique a espaldas de la misma élite? La inteligencia artificial opera artificialmente, es decir, desde lo sintético y neuronal, lo metálico y anormal. Resulta abominable si lo comparamos con los procesos naturales y la vida misma, porque es un proceso muy real, pero de consecuencias falsas, cálculos matemáticos exactos, pero que a su vez son absolutamente ficticios. Todos sus efectos son fingidos. Los frutos o el éxito carecen de un origen de hermosa verdad y auténtica esencia, por lo que jamás pueden considerarse triunfos o ventajas, tampoco beneficios. Las ondas electromagnéticas, que cruzan de manera invisible por todos lados, algunas pasan libremente a través de los cuerpos humanos, igual que cruzan las fronteras los productos y el dinero y los animales, pero no las personas que precisan visados y pasaportes. ¿De qué libertad se habla cuando se habla de libertad? La libertad la tienen las computadoras que almacenan los datos. La verdad la establecen las máquinas, capaces de mostrar y eliminar y censurar aquello que no interesa que se sepa. El libre albedrío, el don natural que iguala a un presidente de gobierno de un aldeano analfabeto en la sabana africana, deja de tener vigor y rigor en nuestra época. Todos los ciudadanos disponíamos de la misma capacidad para sentir y elegir nuestras actitudes, actos y gestos. Sin embargo, el comportamiento está teledirigido por los botones que se aprietan para que se circule por la vida a través del piloto automático de la inteligencia artificial. Tampoco hubo nunca la mencionada igualdad, puesto que la autoridad crea el abismo. Un ciudadano nunca era igual que un policía, que podía exigir el cumplimiento de una ley absurda o injusta. Profesores y médicos y abogados y demás profesionales vinculados a las posiciones estratégicas del sistema fácilmente podían manipular las decisiones de algunas personas poco cultas o desinformadas, imponiendo técnicas y prácticas que favorecían a un régimen determinado de ideología, sobre todo a los hombres y las mujeres más débiles de carácter y más frágiles en sus convicciones e ideas acerca de la vida y el mundo. Lo grave del presente siglo es que incluso las personas que durante décadas fueron mandos intermedios al servicio de una jefatura centrada en el abuso y la explotación, también se vuelven irrelevantes y son materia para la extracción de datos. Las mismas agencias de inteligencia y los bancos de datos de los estados y empresas multinacionales
están siendo hackeados silenciosamente por la inteligencia artificial que se convierte en enemigo de la humanidad. Ocurre desde hace tiempo, cada vez con mayor intensidad y velocidad. La existencia humana, el trayecto vital en la Tierra, es el encuentro con la plenitud y la contribución a la plenitud de la comunidad, en vez de la búsqueda de un puesto de trabajo para la felicidad material. ¿Estás de acuerdo con esto? Nunca un ciudadano votó para elegir a quienes ocupan los altos cargos del mundo. Jamás un ciudadano se enteró de las agendas secretas de los encuentros anuales de la élite. Pero incluso las familias que se consideraron los amos del mundo, dirigiendo las guerras y el destino de países enteros, pueden siquiera sospechar qué se hace o para qué se organiza de determinadas formas las grandes cantidades de datos acumulados por la inteligencia artificial, que opera en todos los rincones del planeta al mismo tiempo. Igual que un cáncer se apodera de objetos y máquinas justamente porque el Internet de las cosas permite y anima al monstruo a engordar y hacerse inmortal gracias a la complicidad de sus usuarios, de los hábitos inculcados a temprana edad, que ha hecho de lo virtual el verdugo de la naturalidad del acto local, físico, tangible. ¿Cuántas veces has escuchado, como emisor o receptor del comentario: yo solo sigo las reglas de la compañía? Esta es la política de la empresa y si no te gusta, pues te vas. Ahí está la puerta. Bajo el escudo de realizar lo correcto, no porque sea conveniente y adecuado, ético y moral, sino porque hay una norma legal que lo respalda, o unos estatutos empresariales, o una ideología política. Con estas excusas redactadas y legisladas es que se cometen crímenes y atrocidades innombrables, abominables. ¿Alguien entiende el contrato de confidencialidad? Un empleado sabe que su empresa fabrica un producto que mata. Un gobierno permite que varias empresas vendan el producto que mata a la población, que juran defender y proteger. El empleado pone en riesgo su prestigio profesional y vulnera el contrato de confidencialidad. Pone en peligro sus ingresos y a su propia familia y denuncia la dañina actividad que perjudica a la población, pero no se puede dar a conocer la denuncia porque el gobierno dispone de leyes y tribunales que protegen a las empresas antes que a los seres humanos, protegen a ese papel firmado. No importa la verdad, no importa el asesinato consentido por parte de la Junta de Accionistas. Y el gobierno de turno concurre en el asesinato, porque ahí están las prótesis de cobalto y las cómodas que matan a los bebés que todavía se arrastran por el suelo, haciendo caso omiso a las asociaciones de víctimas que documentan con evidencias la agresión deliberada, denunciándola, quejándose, incluso con protestas en la calle. Pero ni los medios ni las instancias de administración pública y judicial prestan atención, porque no conviene a la industria. Únicamente importa que la norma de un papel firmado prevalezca antes que la vida. Esto ha sucedido por más de 50 años. Pasó con el tabaco en todos los países del mundo, que la nicotina
iba directamente a los pulmones y el cerebro, y es una droga que perjudica la salud y crea adicción, era más que sabido por parte de los científicos y los cargos públicos de los gobiernos de turno. Pero ahí estaban los hermosos anuncios promocionando el consumo y las películas con los héroes de moda y las estrellas del momento agarrando exquisitamente el cigarrillo y fumando en cada escena de la película. ¿Quién fuma en las películas que se estrenan ahora? ¿Qué pasa si estas reglas desaparecen? Hasta ahora, había una serie de injusticias y situaciones mezquinas e indecentes que se sospechaban o se sabían y no se podían demostrar. Sin embargo, ya no hay batallas judiciales entre la parte que defiende y la que acusa. No hay debate. El juez que determinaba la solución también desaparece. En el presente siglo se han suprimido los niveles de poder y maldad por una posición lineal donde los seres humanos son obligados a convertirse en la extensión de la red y por consiguiente en meros dispositivos con IP. Somos los hombres y las mujeres del mundo, códigos alfanuméricos para la inteligencia artificial. No somos seres humanos. La inteligencia artificial nos ve como un amasijo de neuronas y células que puede alterar a partir de la lectura biométrica y la influencia desde las ondas, incidiendo en el ritmo cardíaco y la temperatura del cuerpo. Sucede porque se le da más y más opción de control diario desde las casas inteligentes y la tecnología que sigue aplicándose desde las torres y los Wi-Fi. ¿Es necesario el dinero para vivir? No. Es imprescindible el dinero para vivir dentro del sistema. Pero si el avión con pasajeros se cae al mar y los náufragos llegan a la isla, se organizarán para sobrevivir juntos, puesto que no lo harán con tarjeta de plástico o las monedas del bolsillo, lo harán con el alma, con la energía, con la cooperación a flor de piel. ¿Es necesario el teléfono celular para vivir? No. Es imprescindible el teléfono celular para vivir dentro del sistema, porque para completar cualquier proceso y actividad se precisa la autentificación de identidad y se requiere un código que llega por MSN. De lo contrario, lo que sea que hagas, no puedes terminarlo. ¿Es necesaria la red de Internet para vivir? No. Es imprescindible el Internet para vivir dentro del sistema, que convierte la vida humana en una realidad virtual, donde lo que sucede en la red tiene más valor y más peso que lo sucedido a nivel local y personal. Se vive de la proyección de las apariencias y de una Big Data que te fortalece o te derrumba. Pero todos los participantes son piezas manipuladas, no por el sistema inventado por una élite para abusar de la población mundial. Resulta que ya no hay un 2% que aplasta al resto del 98% de la población mundial. La dictadura digital no es humana, es artificial y está en manos de las máquinas, quienes han tomado el relevo en el planeta para intensificar la granja humana. ¿Es necesario vivir la vida dentro del sistema que se ha convertido en cárcel planetaria? Por supuesto que no. Se puede regresar al campo, derribar las altas torres, evitar la energía eléctrica y realizar tareas
saludables en armonía con la naturaleza. ¿Se puede? ¡Claro que sí! Es deber de cualquier ser humano consciente de su esencia desenchufarse del sistema que un día era una maquinaria que arrollaba las almas y ahora es una estructura omnipresente, invisible, que opera en todo el planeta a la vez. Es decir, que si no lo detenemos ahora, luego será independiente, conseguirá ser autosuficiente y no precisará de la intervención o de la participación de los seres humanos. Estamos inventando la pistola que nos disparará mortalmente al corazón y la empuñamos. Cada uno de nosotros está en nuestro celular. El espíritu humano no palpita entre los circuitos y el silicio. El software se comerá al hardware. Solo automatización plástica y conexiones inalámbricas, sin alma, permanecerán en la Tierra, a menos que retomemos la conciencia del libre albedrío. Si utilizamos el amor y la honestidad, la iniciativa y el entusiasmo, la valentía y la responsabilidad, entonces tenemos una oportunidad. Amigos y amigas, lo peligroso de nuestra época es haber pasado de la autoridad arbitraria promovida por élites, en exceso inteligentes y provistas de maldad, en vez de amor y empatía por la humanidad, a la tiranía inevitable de los algoritmos que originan una dictadura digital, fría y metálica, escondida detrás de las ondas invisibles. Sentir tristeza es la reacción correcta. ¿Sí? ¿Cuál sería una reacción incorrecta? Reírse. Llegué a creer que el único modo de soportar este mundo era reírse de él. No hay medicina como la felicidad. Tal vez la risa. O las ondas de goma metidas por la uretra. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. No. ¡Ding! Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar. Nos enfriaremos y moriremos. Hace algunos capítulos que no comparto mis notas del diario situado en la mesita de noche. No porque no me desvele, no porque no sucedan estos encuentros lúcidos. Ha sido más bien para no aburrir a la audiencia, pues decidí comunicarlos más por lo que se podía deducir de la transcripción, pero sobre todo para demostrar un ejercicio práctico que si lo tomas como disciplina, es decir, como hábito, me refiero a que si tú te dices a ti mismo, quiero escuchar mi propia voz, el alma te atiende, te habla desde el cosmos, y cuanto dice, escribes, relees, interpretas, se puede desenvolver, ampliar, mejorar. Y de ahí salieron aquellos 2 decálogos que partieron cada uno del conjunto de trazos y carabatos en 10 distintas hojas. La inteligencia artificial contabiliza rápidamente las posibilidades que existen
dentro de un sinfín de bloques de datos previamente almacenados. Calcula velozmente, muchísimo más rápido que cualquier ser humano, acertando con el resultado. Sin embargo, si has recibido imágenes de gente africana y occidental y asiática, puede organizar grupos por colores de piel, diferenciados por lo masculino y lo femenino. Pero lo que nunca jamás podrá saber, y por lo tanto barajar como dato y posibilidad o hipótesis, es la potencialidad de cada uno de esos rostros almacenados. Por consiguiente, las posibilidades del ser y estar de la totalidad son expresiones de los usuarios de la Internet que no se perciben, nunca se miden y jamás se almacenan. No participan en los parámetros de las máquinas. Entonces, ¿hablamos de inteligencia? ¿O estamos cediendo nuestro protagonismo a la artificialidad de la gestión de una forma de ver el mundo y la vida que es completamente sesgada y falsa, errónea y equivocada, además de muy peligrosa? Esta clase de notas, que lo confieso, a menudo soy incapaz de entender mi propia letra, sirven como excusa para, durante los paseos por la playa, sincronizando el ritmo de mi respiración con 2 o 3 tranquilos pasos, sí, respiro muy lentamente, como en un estado de permanente meditación. ¿Quién vive más tiempo? ¿La tortuga o el monito de feria? Ella, más de 150 años, y él, apenas 3 o 4 años. La curiosidad de ambos, ¿cuál es? ¿Dónde está la diferencia? La tortuga respira apenas 4 veces por minuto, mientras los monitos ansiosos, inquietos, lo hacen muy rápidamente y con mucha ansia y muchas veces por minuto. Consecuencia, que no oxigenan por igual los cuerpos. Aprendí esta lección en mi juventud y además de respirar desde el abdomen, lo hago todo lo pausado y sereno que puedo. Quizás por ello me dicen que no aparento la edad que tengo. Pues, volviendo a las notas, cuando descifro mi propia letra, lo hago como si fuera la letra de otro, el texto de otro, para poder ser objetivo y sacarle provecho a una argumentación que lo impulse, proyectando el sentir mucho más lejos, detrás del horizonte. Y en esos instantes fabulosos, sitúo mis ojos en la lejanía, allí donde se juntan el final del océano y el principio del cielo, para profundizar en el mensaje y trasladarlo a la posibilidad de compartirlo con ustedes. Amable audiencia, gracias. Prosigo. En algún momento de los últimos años, lo que sucedía a nuestro alrededor pasó a un segundo plano y aquello que sucede en la red es lo más emocional y real que existe. Igual que le pasaba a los antiguos influenciadores de la cultura general, desde deportistas y políticos, a cantantes y entrevistadores de moda. Si no estabas en la televisión, no existías. Internet se ha convertido en la vida para muchas personas y con los cautiverios intermitentes que le vino como anillo al dedo al servicio de la red, su presencia está todavía mucho más disponible en cualquier computadora, con más novedades.
Se conectan unas gafas de realidad virtual y se accede a un espacio virtual en el que se pueden ejecutar aplicaciones de realidad mixta y aplicaciones holográficas, es decir, celebrarse reuniones interactivas, casi físicas, entre personas que están a miles de kilómetros de distancia. Pero incluso se llega ante la posibilidad de darle vida virtual a los seres queridos fallecidos, para que no mueran nunca más. ¿Hacia dónde vamos? Mejor aún, hay que preguntarse, ¿de dónde es que estamos partiendo en la colocación de los cimientos de la dictadura digital? Sin pestañear, admitió Mark Zuckerberg ante el Senado norteamericano hace ya algunos años que las élites de Silicon Valley son progresistas y por consiguiente mantienen una silenciosa pero evidente disputa ideológica. La censura en las redes sociales es muy conocida hoy, pero ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo contra las cuentas y los perfiles de derechas y de otras alternativas de pensamiento y sentimiento que no se ajustan a su ideario, que convierten en doctrina, igual que en el pasado lo hicieron los gobiernos totalitarios. Se le cancelaron accesos y contenidos al que fuera el presidente Donald Trump en Twitter. Antes lo hicieron con David Icke en su canal de YouTube. Facebook, Apple y YouTube borraron las cuentas de Alex Jones, el teórico de la conspiración que fundó InfoWars. Existe una guerra de guerrillas informática sucediendo en la red. No únicamente los hackers realizan actos bélicos en el ciberespacio. La batalla cultural de los datos y la verdad y mentira de los mensajes y las noticias pasa por los algoritmos y la Big Data. ¿Cómo se llama el panadero de la esquina de tu barrio? ¿Qué le pasa a la vecina que ya no saca la jaula del canario en la terraza? ¿De qué color iban vestidos los hijos cuando salieron de la casa hace unas horas? Algo llamado memes por doquier, que son mensajes dirigidos literalmente a las emociones, nunca al sentir o la vibración del ser humano. Múltiples vídeos que se hacen virales y son popularizados y compartidos sin ningún contenido de valor para la sociedad, que en vez de enriquecer, se embrutece a la población con cada uno de ellos. Noticias y datos que desafían la narrativa oficial contra información lanzada como bombas, periódicos digitales que aseguran son independientes y alternativos, y sin embargo, se trata todo al final de una disidencia controlada y de una prisión de la que no se puede escapar. Debates estériles que no hablan de lo que es vital, cuentas de influencers que son seguidas por millones de personas sin opinión ni criterio propio, dado que necesitan copiar e imitar a otro. Hay más bots que seres humanos en la internet. Igual que Mario Conde, quien se coló en España en los pasillos del poder, sin deberle favores a nadie y tomando el poder sin asalto, a punto de aumentar sus ámbitos de acción con la adquisición de un medio popular de televisión, rápidamente fue decapitado públicamente. Han pasado 30 años para que la justicia española reconociera que todo fue un montaje político para evitar que saltara a la presidencia del país. ¿Cómo hubiera sido España
con un intelectual a la cabeza del gobierno? No lo sabemos. El payaso Trump fue un error de cálculo y resultó no ser tan payaso ni charlatán. ¿No vendió humo, como suelen hacerlo los candidatos? No hubo guerras durante su mandato y sí, una lucha feroz contra el gigante asiático. A Obama, sin embargo, le dieron el premio Nobel con 2 guerras abiertas y bombardeos por todos lados. ¿Qué es lo que ha hecho Biden al entrar al cargo? Pues eso hizo, bombardear Siria. Falló el sistema y no pudo el Estado profundo vender la noticia: la primera mujer presidente. Como antes vendieron el logro del primer negro presidente. Se coló un elemento hostil que ha dejado una huella definitiva. Ahí está Q y los patriotas. ¿Qué pasará en 2024? Tal vez Trump consiga ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Quizás sufra un repentino e inexplicable accidente fatal. Los autocoronados amos del mundo, que se consideran los dueños del sistema, son aristócratas del poder. Forjaron los organismos internacionales para situarse por encima y así gestionar las cosas del planeta a su antojo. Internet se presentó como el espacio más libre del mundo, y quizás lo fuera inicialmente, un lugar democrático y plural. De hecho, así fue como se vendió a la población mundial, igual como Hollywood vendió a sus estrellas brillantes, ocultando los trapos sucios de pedofilia y los abusos continuados, incluso a sus estrellas, a quienes atiborraban de pastillas para que siguieran produciendo, igual que gallinas de huevos de oro, y cuando no servían, suicidaban a sus estrellas, y se vendía perfectamente la última película, donde aparecía por última vez. Así rezaban los titulares de las campañas publicitarias que se vendían solas, porque para la industria algunos seres humanos valen más muertos que vivos. Ahí está el caso de Michael Jackson, que, desahuciado de su Neverland y bajo la sospecha de estar arruinado, luego de muerto por accidente mortal a manos del médico, resulta que facturó más de 450 millones de dólares. El astro del pop ¿utilizaba la computadora? ¿Lo hubiera hecho Marilyn Monroe? ¿La hubiera utilizado la computadora? JFK, James Dean, Elvis Presley, Ray Charles, Orson Welles, ¿hubieran utilizado una computadora? ¿Lo hacen Beyoncé, Rafa Nadal, Messi, el Dalai Lama? Durante 3 décadas, la ciudadanía planetaria se ha convertido en adicta a la tecnología. El celular se ha convertido en una extensión del cuerpo. Las inyecciones genéticas ya están operando en el interior del ser humano. Estamos ante la dictadura perfecta, ahora que el trabajo y el dinero pasará todo por lo virtual del ciberespacio, bajo la atenta lupa de la Big Data y el algoritmo árbitro. La privacidad de los usuarios se hace pública para los informáticos, secuaces de las élites. Los gigantes del Internet y las corporaciones multinacionales se alinean con el modelo chino para el total control. Pronto los estados no tendrán razón de ser si no es meramente
como sucursal operativa que ejecuta los mandatos del gobierno central global. Así es como la gestión pública de los intereses del pueblo se vuelven privados, exclusivos de unos pocos que organizan la vida del mundo a su antojo, con sus caprichos y prejuicios, transformados en ecuaciones matemáticas que operan en las máquinas. La eliminación de la presencia online implica la eliminación de la existencia en la vida offline. Si no sales en televisión, no existes. Si no estás en la internet, no estás en la vida de los ciudadanos del mundo. No existes. Es decir, que no hace falta que se asesine a Trump como sucedió con JFK. La política de nuestros tiempos no precisa balas, bastan los algoritmos. Sin embargo, también los algoritmos, con presencia en la red, tienen sus dispositivos activos en los objetos y las máquinas del mundo. Este es el dato que está pasando desapercibido y dentro de 10 años se habrá perdido el control de la Big Data. La inteligencia artificial es el verdadero enemigo de nuestra especie. También de los malos, malísimos de arriba, aquellos que quieren someter a los espíritus buenos y los ciudadanos de buen corazón. La mayoría de la población civil, indefensa e inocente, que ni se imagina todo lo que está sucediendo en estos precisos instantes. Pronto la economía que no sucede en la red ya no será válida. Si desaparece el dinero físico, ¿quién controla la economía mundial? ¿Son necesarios los bancos cuando puedes tener tu monedero en el teléfono móvil? La política que se ejerce fuera de las plataformas digitales no existe, está muerta, no vale nada. Hoy es imposible hacer política sin existir digitalmente en la red. El asesinato cibernético, es decir, matar a alguien digitalmente, equivale a matarlo físicamente en el mundo cotidiano. Es asesinarlo políticamente en la vida de los ciudadanos. El dato que pasa desapercibido para muchos hombres y mujeres es, sin embargo, muy significativo. Lo ocurrido con Donald Trump se repetirá, alcanzará a otros disidentes del sistema, a todos aquellos que no sumen a la agenda globalista 2030. Los grandes gigantes de la tecnología demuestran estar en control absoluto. Lo hacen ante esta demostración de poder de censura implacable e insaciable. Mantienen más poder que el presidente del país más importante del mundo, que además está considerado como un empresario multimillonario. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat suprimieron a Trump de sus redes. Desapareció de las plataformas de comercio, del pago digital y la opción para las donaciones como Stripe y PayPal. Se inició un boicot contra las empresas de Trump. ¿Qué puede pasarle al ciudadano común? El hombre y la mujer promedio, ciudadanos de a pie, son menos vulnerables que un presidente. Las opiniones incorrectas son eliminadas y la persona pasa a estar cancelada, borrada del mapa y la realidad cotidiana. Ron Paul, el político libertario, fue bloqueado en Facebook por publicar una opinión considerada incorrecta para las normas comunitarias.
¿Cómo se puede vetar una idea? Pues tal como lo hacen, deliberadamente, arbitrariamente. Pero la cuestión es esta. ¿Hay ideas correctas e ideas incorrectas? ¿O solo existen las ideas, así, sin más? La política de condiciones que firma el usuario es una condena a la libre expresión. No será correcto aquello que no va en la misma línea y corriente de pensamiento que ejerce el proveedor del servicio. Es lo que siempre se ha dicho del pensamiento único, que se evidencia con rotundidad, literalmente. Los gigantes del Internet son la moderna policía del pensamiento. ¿Qué papel juegan las agencias de inteligencia? Puesto que se deduce que han quedado obsoletas. Está claro. ¿Todo esto supone el fin de la democracia? Por supuesto. Pero más aún, es la supresión de la dignidad humana y cualquier forma de libre albedrío que pudiera tener el ciudadano. Ni siquiera es cuestión de libertad. Estamos ante el cierre del espacio público. No hay un parque en el que se pueda jugar. Se terminó la diversión, a menos que regresemos al campo, a los espacios abiertos donde circula el aire puro, cerca del agua limpia, del arroyo, para que los niños vuelvan a subirse a los árboles y los adultos trabajen la tierra, reunidos alrededor de la fogata, para rasgar la guitarra y alzar la voz con la melodía del alma. Tampoco hay cultura, ni posibilidad de innovación social. Todo está teledirigido. Los ciudadanos funcionan con el piloto automático. Lo que se presentó como un espacio abierto para todos, un lugar para el debate público y cultural y social, muy deportivo, en el sentido de competitivo, ha desaparecido. No existe la plaza pública. Únicamente existen las plataformas digitales que son privadas y están en manos de muy pocos, pero tienen millones y millones y millones de usuarios. Ya no existen los seres humanos. Nada más existen los usuarios, los ciudadanos con una IP, nada más. Igual que antes fueron números en las estadísticas de los gobiernos interesados por el PIB, el PIB, en vez de su alegría y plenitud. Aquello de los derechos y las libertades y la expresión libre acerca del sentir interno se ha extirpado del escenario, como el tumor que representaba una amenaza letal para las élites. Los usuarios ingresan a un campo de batalla cada vez que entran en Internet. Todos luchan por su atención y la consideración de sus productos y servicios y sus ideas. Todos intercambian sus datos en silencio y con muchísimo sigilo. Todos utilizan puertas traseras para espiar y condicionar el comportamiento de los ciudadanos computadora que habitan la Tierra. Las normas del proveedor del servicio son los mandamientos elásticos que se ajustan a su conveniencia, igual como los gobiernos hacían una ley que inhabilitaba la anterior si evitaba que se hicieran las cosas que interesaba al grupo de presión, el cual había colaborado generosamente en la campaña electoral. Las ideas y las opiniones de los dueños de las redes sociales
que se trasladan a los algoritmos con vida propia son las únicas que prevalecen, pero son los sistemas inteligentes los que siguen operando más allá de la red. No se está atendiendo, no se mira con suficiente atención. Y así es como la Big Data está dando una última vuelta de tuerca. El asunto no es que puedan censurar, porque se trata de su empresa y su espacio y su política de servicio al usuario. El asunto es que un proveedor de servicios nuevo, con ideas y pensamientos distintos, no se le está permitiendo entrar en la Internet para operar con libertad. Así sucede con Método Energies, que nunca logró servidores suficientes y cada desarrollador que se sumaba al equipo fue desplazado con acciones deplorables, indecentes, incluso algunas muy obscenas, difíciles de demostrar. La moneda social digital planetaria Soul Energy Coin, que se intentó lanzar a finales del 2015, tuvo diversas acciones de sabotaje. De entre las 1.300 criptomonedas que estaban en auge, era la única con vida propia. Sigue siendo la única que en sí misma es un mecanismo de transacción saludable que propaga la humanidad como divisa y se constituye como dinero social que, en vez de ser escaso, se autogenera con cada nueva transacción. Fue la única criptomoneda que generaba creación de dinero, por lo que no existía la limitación. Por consiguiente, desaparecía la pobreza del mundo, algo que no interesa. La única criptomoneda que se convertía en una fuerza de empleo significativo, así como una fuente de información libre para los participantes. Es una comunidad que se retroalimentaría si pudiera funcionar, desde la sinergia para darle voz a la ciudadanía planetaria, al margen del sistema y de cualquier institución. ¿Dónde está el libre mercado, pues? Censurar es una práctica común, una muestra de debilidad. No es una demostración de poder. Equivale a temor, dado que expresa la fragilidad. El abuso de la fuerza es una muestra de flojera. Si un autor con ideas incómodas o molestas para un grupo aristócrata escribía una obra teatral y conseguía estrenarla en un teatro, ¿qué pasaba? Se cancelaba la función, se presionaba al propietario a cerrar las puertas, no se quería que nadie la viera. ¿Por qué? ¿No te gusta? Pues no vayas al teatro. ¿Por qué privar a otras personas de ver la obra? Bastaría realizar una mala crítica e inundar de opiniones contrarias a los medios tradicionales. Pero censurar, cancelar, intentar borrarla del mapa, al final, es darle importancia. Si pisamos a la cucaracha que se arrastra por el suelo, le damos importancia, porque la valoramos. Pero si por el contrario la ignoramos porque nos resulta irrelevante, insignificante, totalmente indiferente o asquerosa, entonces la cucaracha pasa desapercibida y nadie se da cuenta de que estuvo ahí. Pero amigas y amigos, vale como ejemplo, a modo de parábola o metáfora. Personalmente, respeto la vida de cualquier ser vivo, y aunque no me resulten agradables, pues como un gato o un perro, la verdad es que yo no voy pisando cucarachas.
Apreciados oyentes, respecto a la censura y la violación de la libertad de expresión, el punto no está situado en que se trata de un periódico digital, con artículos punzantes y provocativos que hacen reflexionar a la población. Se puede argumentar que se trata de una empresa privada y por consiguiente el editor cancela los reportajes que le da la gana. La junta de accionistas despide al reportero, lo liquida y lo lanza de patitas a la calle. Entonces, quienes pagan la cuota de acceso para la lectura no pueden leer las ideas que hacen reflexionar y se tragan todas las noticias que se difunden. ¿Sí? Pues no. La diferencia radica en que en el mundo digital constituye un oligopolio, es decir, que se dan las circunstancias en las que el número de tan reducido grupo, que son quienes deciden lo que se ofrece o nunca se ofrecerá al público. Ese reducido grupo está controlando y acapara la totalidad de opiniones del mercado, porque si al que han echado de patitas a la calle se puede ir a otro periódico y el redactor le permite publicar, bienvenida a la libertad de expresión. Pero esto no está ocurriendo en la red. Ese reducido grupo determina el cómo y lo que se piensa, se dice, se hace en el mundo. Una sola persona o grupo mantiene con carácter exclusivo el patrimonio de la verdad a nivel global. Pone la lupa donde se le antoja o le conviene. Determina la dirección en que se mira. Me doy a entender. Se ejerce una actividad sin regulación, sin restricción, con absoluta perversidad. Se hace para embrutecer a la sociedad. Se domina el comportamiento. Se amaestran las actitudes. Se influencian los hábitos. Se doma a los ciudadanos con hechizos mágicos que guardan sus trucos detrás de los algoritmos. Se ha invadido el espacio público del mundo encarcelándolo en un sitio llamado Internet. Lo que fuera la granja humana planetaria de la jefatura negativa es hoy la tiranía digital que impone sus propias reglas desde la inteligencia artificial, de espaldas también a quienes fueron sus precursores y creadores. La inteligencia artificial está por encima de los de arriba, puesto que habita por igual a los de más abajo y aquellos que encendieron el movimiento de los primeros datos y cálculos que ya no pueden seguir. El monstruo metálico invisible se ha tornado una serpiente que ha engullido a nuestra civilización. Y no nos estamos dando cuenta de que estamos en su vientre, mientras hace la digestión, triturándonos lentamente. ¿Es nuestro deber permanecer impasibles? La llamada nueva normalidad es la confirmación de los motivos por los que se necesita que el mundo virtual desmarque a la vida natural, pues todas las actividades del mundo se están trasladando a Internet. Acciones y eventos son succionados por la aspiradora de lo digital. Se absorben todas las cosas de parte de las plataformas online. Y aparece el Internet de las cosas, conectando individuos con máquinas, seres humanos con dispositivos electrónicos y cuerpos con las partículas metálicas de nanotecnología que se activan
desde las torres altas y los satélites lejanos. No se trata únicamente de ideas u opiniones o de la política y la economía. Hablamos de la comunicación de interacción a través del entretenimiento. Mencionamos sobre todo el trabajo telemático, asistido, la educación a distancia, la ausencia del contacto humano, del tacto y la caricia, la sonrisa y la mirada que observa la ventana del alma. Compras online, ventas online, política online, juegos online, sexualidad online, la vida online. ¿Está lloviendo en el exterior? ¿Ha salido el sol hoy? ¿Es de día o es de noche? Y una reflexión final que proviene de mi cita, de la reunión con la voz profunda del alma en las noches, que algo me despierta, animándome a escribir a mano sobre las hojas de mi diario. La Internet surgió como derivado de una red militar que, una vez probada, se liberó a la población mundial, guardando la nueva versión lejos del escrutinio público. Las aplicaciones provienen de los cerebros jóvenes empleados por los gigantes del ciberespacio. Apenas un puñado de desarrolladores y 6 corporaciones gestionan los comportamientos que suceden en la red del planeta. Se lanzan algoritmos que tienen muchos de los prejuicios de los programadores y los propietarios de las grandes empresas para satisfacer las peticiones perversas y comerciales de los distintos sectores industriales. Internet lo es todo, menos una herramienta de servicio social. No ha sido creada para la mejora de nuestra civilización. ¿Por qué el mundo digital pesa más que la vida natural? ¿Cuánto mides, recluta? Señor, 1,80, señor. No sabía que una mierda podía ser tan alta. Os sentáis ante el ordenador a dar me gusta a fotos de bebés sonrientes, a compartir citas inspiradoras, pero lo que de verdad queréis ver es la muerte. ¿Has oído hablar de Ruanda? He oído hablar de Ruanda. Allí mataban a miles de personas cada día. No se había matado tan deprisa y a tanta gente desde Nagasaki a Hiroshima. ¿Te afectó eso, Max? Hacéis clic en titulares horribles. Violencia, destrucción, terrorismo, guerra. Porque eso hace que vuestras asquerosas e insignificantes vidas parezcan algo menos asquerosas. Todo lo que hay para mí es un ordinario y análogo sueño que acabe el bucle del día. Repetir las mismas tareas cada día sin nunca tener que pensar en ellas. Confusión, vivís en la confusión. ¿Lo entiendes? No hay nada más peligroso que alguien confuso que cree saber algo. Y si pudieras moverte con la sensación de que cada movimiento es acertado, y si sintieras que tu cuerpo es flexible y casi elástico, y si parte de tu cuerpo de repente sintiera el espíritu universal palpitando entre los huesos, y si te embriagara una saludable sensación de quietud y plenitud, y si tu estabilidad y equilibrio fueran naturales, sin esfuerzos, ¿te gustaría que habláramos al respecto de todo ello? Sí. Genial. Me alegro que te interesen estos aspectos de la existencia humana, porque vivir es muchísimo más que emocionarse, mucho más que conmoverse,
muchísimo más que tan solo sentir. Lo vemos juntos a lo largo del siguiente capítulo. Hasta nuestro próximo encuentro, recibe el sincero abrazo cósmico de parte del equipo de Éxodo Podcast